Voy a pedir que se pongan de pie So I'm going to ask that you please stand y vaya conmigo a su Biblia, and you go to your Bible al libro de Apocalipsis, to the book of Revelations, capítulo 3, chapter 3, versículo 14. verse 14. Nos dice así la palabra del Dios Todopoderoso, del único y verdadero, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So the word of God says in Revelations chapter 3, verse 14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spud thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and unless not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment that thou be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. And many as I love I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Señor, le damos gracias una vez más, Padre. Lord, we give you thanks once more. Le agradecemos, Señor, porque usted We thank you es bueno y es fiel, because you're good and faithful, porque su brazo de poder nos sigue sosteniendo, because Padre. you are with us. Y nosotros, Señor, somos más que victoriosos a través We are victorious because of you, del sacrificio de su Hijo because amado the en la cruz, nuestro sacrifice Señor of your Jesucristo. Son. Le damos gracias, Señor, We give you thanks, y le rogamos and we ask que a través de su Santo Espíritu, that through your Holy Spirit, que es quien habla este mensaje, whom he spoke, nos speaks, traiga la paz y el consuelo y brings la the fortaleza peace and the comfort que necesitamos en este that we momento. need today. Le damos gracias, Señor, porque We give you thanks usted camina a nuestro lado, Señor, because you walk beside us, y su palabra es la misma ayer, hoy y siempre, and your Señor. word is the same yesterday, today, and forever. Y su palabra, Señor, Because in your word nos sana, Señor. heals us, Y así lo dice su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. and it is said from Genesis to Revelations. Le rogamos que su Santo Espíritu We ask you that your Holy Spirit nos guíe en este mensaje que usted Guide ha us destinado in this message that you have para esta su given us. congregación. To this congregation, Pidiéndole también, Señor, asking you que quite todo estorbo, toda that distracción you remove any obstacle que hubiera en este lugar. that may be in this place, Que le abra el entendimiento y el discernimiento a su that you congregación. give us understanding Que abran su corazón that loves you, para que esta semilla caiga en tierra fértil and to open their hearts so that this y seed que can luego be planted produzca al 100 por uno. and can be produced. Le damos gracias una vez We más, give Señor, you thanks once more, y nos sometemos a su and we voluntad. submit to your will,
Y declaramos una vez más, Señor, And we declare once again que de usted es el reino, el poder, that the kingdom is yours, la honra y la gloria, all the honor and the glory, desde siempre hasta la eternidad. from forever and ever. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. El título de este mensaje es Cristianos en tibieza espiritual. So the title of this message today is Christian with Spiritual Warmness. La salvación del creyente es producto del don de la gracia de Dios y solo la podremos obtener mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. So the salvation of the believer is a product of the gift of grace Pero that God has given. Pero la fe es la única condición que exige Dios para que nosotros podamos tener la salvación. But faith is the only condition that Jesus requires for our salvation, Nuestra fe en Jesucristo. our faith in Christ. Pero es necesario saber que nuestra fe no solo debe ser una confesión a Cristo, But it's necessary to know that our faith is not just our confession about Christ, sino también una actitud que debe brotar desde el fondo de nuestro corazón. but also an attitude that sprouts from the bottom of our heart. Es decir, de todo creyente que procura seguir a Jesucristo y proclamarlo como su Señor y como su Salvador. That is said that every believer that proclaims to follow Jesus is proclaimed. Renunciar a hacer nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Cristo. Renounce to do our will and submit to Christ. Hermanos, no debemos nunca olvidar que Jesucristo es cabeza de la iglesia Brothers, y Salvador de los que han obedecido la fe de Cristo. we should never forget that Jesus Christ is the head of the church and our salvation. Y esa es la fe que nos enseña a caminar espiritualmente para que nosotros podamos encontrar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. And this is the faith that shows us how to walk spiritually and what we should follow so that we can be saved. And Por lo tanto, tenemos que grabarnos en nuestro corazón y en nuestra alma thus we need to know in our heart, in our soul, y no nada más en nuestra alma, sino también en nuestra mente, not only in our soul but also our mind, que la salvación que nos ha sido dada por gracia that the salvation that has been given to us by grace dependerá de nuestra fe y de nuestra obediencia a Jesucristo, will depend on our faith and our obedience to Christ, la cual conseguiremos haciendo las buenas obras que Dios preparó para que las hiciéramos. which we will get when we do the good works that God wants us to. Efesios 2:10. Ephesians 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So Ephesians 2:10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Hoy en día hay cristianos sin hambre en su palabra. So nowadays there's Christians that are not hungry for his word. Y como cristianos, como creyentes, no debemos de tener ninguna duda, iglesia, So as Christians and believers, we should not have a doubt que una de esas buenas obras es mantener una comunión con Dios. that one of those good works is to have a intimate communion with him. Una diaria relación con Cristo y la mejor es A daily relationship with Christ. And the best one is mantener el anhelo por escuchar su voz a través de leer sus palabras y de escuchar su predicación. keep longing to hear his voice through his word and reading his word. De buscar su rostro por medio de nuestra diaria oración. Seeking his face through daily prayers. Saciar nuestra hambre y nuestra sed de anhelar siempre estar en su presencia cada día. Satisfy our hunger and our thirst, seeking to be with him every day. Pero cuando el cristiano empieza a no sentir esta necesidad de buscar de Dios, But when the believer starts not to feel this need to look for him, porque su anhelo ahora es buscar y tener las cosas del mundo,
because now he longs to obtain and looks for the things of this world. Sin duda, hermanos, porque estamos entrando en una tibieza espiritual. Without a doubt, brothers, is because we are going into a spiritual lukewarm. Las situaciones actuales nos engañan. The current situations deceives us. Aunque en cierto modo es entendible que nos distanciemos temporalmente por los acontecimientos que han pasado o que están pasando, So although in a certain way it is understandable to distance ourselves temporarily by certain situations that we're going through, también es cierto que no debemos dejarnos engañar ni vencer por el temor. it is also true that we should not allow to be deceived or overcome by fear. Porque esto nos da como resultado entrar en una pereza espiritual. Because this results in us entering a spiritual laziness. Y luego después nos descuidamos de nuestra relación con Jesucristo And then later we neglect our relationship with Jesus Christ. y finalmente entramos en una tibieza espiritual. And finally, then we enter into a spiritual lukewarm state. Y esto para Cristo es vomitivo. En otras palabras, a causa de nuestra tibieza, corremos el riesgo de perder nuestra salvación. So for Christ, this is vomitable. In other words, it's because of our lukewarm. Nuestro Señor Jesucristo deja un mensaje a las 7 iglesias en So- Apocalipsis y gracias a su infinita misericordia, So Jesus Christ leaves a message in the book of Revelations to the 7 churches, and in his never-ending mercy, nos da muchas advertencias para que nosotros, que somos su pueblo, no nos pierdamos. he gives us a lot of warnings so that we, his people, do not get lost. En este mensaje del día de hoy vamos a hablar específicamente de la 7ª iglesia, que viene siendo la iglesia de la Odisea. In today's message, we are going to talk specifically about the message he gave to the 7th church. In the church was the Laodicea. Para que podamos entender un poco mejor las palabras y los términos So that we can understand a little bit more of the words and terminology que su remitente, nuestro Señor Jesucristo, that our Redeemer, our Savior, Lord, utiliza en este mensaje, uses in this message. haré un breve, muy breve, corto relato histórico. I'm going to give a short historical commentary. Las 7 iglesias que menciona la Biblia estaban fundadas en lo que hoy viene siendo Turquía. So the 7 churches that the Bible speaks of are located in Asia Minor, what we know as Turkey nowadays. La persecución del Imperio Romano en esa época se había extendido por toda esa área. The persecution of the Roman Empire to the Christians had extended during that time. Y las falsas enseñanzas en esas iglesias eran muy comunes. And the false teachings in those churches were very common. Lo mismo pasa hoy. The same thing happens today. Por eso el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de los acontecimientos futuros. So that is why the book of Revelations is the book of Revelations of the future and the future events. La ciudad de la Odisea fue fundada por un personaje que se llama Antíoco II. So the city of Laodicea was established, was the 7th church, and it was founded by Antioch II. Y lleva ese nombre porque Antíoco le puso ese nombre en honor de su esposa. And that city is called Laodicea because it's as the honor of his wife. Y la Odisea significa justicia o juicio del pueblo. And Laodicea means justice or judgment of the people. Antíoco II fue asesinado por su esposa tiempo después. So he was poisoned afterwards by his wife. La ciudad de la Odisea poseía mucha riqueza, ciencia y literatura. So the city of Laodicea had a lot of riches, science, and literature. Ahí se realizaban grandes operaciones bancarias y comerciales. Era el centro de la industria del tejido en esa época. Large banking and commercial operations were conducted there. It was the center of also a fabric industry. Especialmente en una lana muy fina, una lana negra, y era muy famosa por sus alfombras.
especially because of they would have a fine black wool that they would use for their carpets. También existía ahí una muy famosa y prestigiosa escuela de medicina especialista en oculistas. And they also had a very prestige medicine school, in particular for eye doctors. Y uno de los productos más vendidos ahí era una pastilla que se aplastaba And the most common thing that they sold was a pill that they would crush. y se ponían en los ojos para los que tenían problemas de vista y era como un bálsamo llamado colirio. So they would put it in their eyes when they had an eye disease, and this was a balm, which it was an eye wash. Una carencia que tenía la ciudad era que padecía de agua. Entonces la agua que ellos necesitaban la traían de otra ciudad, como a 10 kilómetros de ahí, que se llamaba Iriápolis. So they lacked water in this city. So they had to get the water from their neighbor's city through ducts and canals. And the next city was around 10 kilometers, and that city was Hierapolis. Y estas aguas eran termales o calientes. And these waters were thermal waters, which means they were hot. Pero debido al trayecto del recorrido que hacía esta agua, y cuando llegaba a la Odisea se mezclaba con la poca agua que había ahí, agua fría, y por algún mineral que arrastraba en su paso, estas aguas eran tibias y eran intomables. So due to the path that this water would run, they would get mixed with cold water and some minerals through its path, and this water became warm, which you could not drink. Incluso era vomitable, y de aquí sacó nuestro Señor Jesucristo la frase, te vomitaré de mi boca. So this water was vomitable, and so Jesus Christ used that when he says, I will spit you out. Nuestro Señor Jesucristo utilizó costumbres comunes que la gente conocían de esa época para enseñarnos verdades espirituales. So our Jesus Christ would use common customs in that area that people would understand, so that he can teach spiritual truth. Por ejemplo, For example, cuando inició a elegir sus apóstoles, como la mayoría de ellos eran pescadores, él les dijo que los haría pescadores de hombres, porque los apóstoles conocían ese concepto de ser pescadores. so when he initiated to choose his apostle, like the majority of them were fishermen, Jesus said, I will make you fishermen of men, and he told them that because they knew the concept of fishermen. Cuando habla sobre la parábola del sembrador, la gente conocía el concepto de la agricultura. So when he explained the parable of the sower, the people knew about agriculture. Y en este mensaje de la Odisea, And in this message of the Laodicea, les habla sobre ser pobres siendo ricos y sobre la tibieza espiritual por las aguas que ahí había. so Jesus talks about being poor, even when they had a lot of riches, and over the warmness of their spiritual. Y sobre el colirio que ahí se producía para que pudieran ver bien. And he also spoke to him about the eye wash that they produce and they would use. Otro dato que me llamó la atención cuando estaba estudiando este libro es que en el libro de Apocalipsis, si usted lo leyó especialmente las 7 iglesias, So another reason that it was very interesting when I read the Revelations book is when he was talking about the 7 churches. es que ahí hay 3 frases comunes. En cada una de las iglesias está repetidas. Las 3 frases se repiten en las 7 iglesias. There are 3 phrases that repeat themselves at each one. La primera es que a las 7 iglesias les dice, yo conozco tus obras. So the first one, it says, I know your works. A la otra es, al que venciere. The other one is, he who will overcome. Y la tercera es, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. And the third is, he that hath ear, let him hear what the Spirit said unto the church. Jesús no mencionó la fe, él no dice yo conozco la fe, yo conozco su fe. Jesus did not mention faith. He did not say, I know the faith. Your Él sabe faith. que tenemos fe, que creemos, pero el reproche que nos hace nuestro Señor Jesucristo es por las obras que deberíamos estar haciendo y hacemos muy pocas o no hacemos. He knows that we have faith. But what he reproaches us is that
the works that we do, or we should do, we're not doing. Dios conoce nuestras obras, conoce las obras de nuestro corazón. Jesus knows the works. He knows the works of our heart. Cuando venimos a la iglesia, Church, how frequently we come, cuánto y cuándo oro, how much we pray, cuando ofrendamos, cuando evangelizamos. when we tithe or when we evangelize. Todo lo que hacemos para Dios son obras para Dios. Everything that we do for God are works for God. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremiah 17:10 says, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Nosotros podemos estar pensando que en ocasiones hacemos obras para Dios, Sometimes we can think that we're doing certain works for God, pero Dios conoce nuestra intención o motivación por lo que hacemos esas obras. but God knows the intentions and the motivations of why we're doing those works. Podríamos aparentar que son obras para Dios, We can pretend that they're works for God, pero bien podría ser solo por apariencia, por compromiso con el hombre, pero no con Dios. but we could be doing this just for appearance or for the commitment we have for men. Para que se diga que yo soy cristiano, pero Dios conoce nuestra motivación y al igual que Cristo le dice a la Odisea, So that they can say that I'm a Christian, but God knows our true motivation, and just like Christ says to the church in Laodicea, yo conozco tus obras, nos dice a nosotros también lo mismo. I know your works, and he tells us the same. Él escudriña nuestra mente y a Cristo no lo podemos engañar. So he knows our mind, and we cannot deceive him. Es por eso es bien importante que estemos atentos a su mensaje. Jesucristo continúa diciendo en el versículo 15. So that is why we need to be attentive to his message when Jesus Christ continues to say in verse 15, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. he says, I know thy work, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Ciertamente la iglesia bien podría ser un reflejo de lo que está aconteciendo en este tiempo con nosotros. So the church could be representing what is happening, what we're living. Las comodidades que nos ofrece el mundo y lo mismo que sus placeres The commodity that the world offers us, or even its pleasures, está haciendo que veamos a Dios como alguien que no es importante en nuestra vida. is making us see God like someone who is not important in our life. Nos dejamos llevar por falsas creencias y ya no nos esforzamos por buscar de Dios ni por la salvación. But we start to acknowledge these false teachings, and we don't look for God Y tampoco nos esforzamos por trabajar para Él. or to work for Him. Vivimos con un desamor por Dios. We live with not loving God. No anhelamos la predicación, tal como si nos hubiera entrado una pereza espiritual. We don't long for His teachings. It seems like we have been invaded with the laziness of Ca- spiritual laziness. Conforme va pasando el tiempo, cada día son menos los cristianos que se esfuerzan por trabajar para Dios. So as time goes on, there's less Christians that strive to serve God. Y muchos creen que esto es solamente, que trabajar para Él es solamente responsabilidad del pastor, del evangelista, del predicador o de los ancianos de la iglesia. And many think that this is the obligation just of the pastor or the evangelist or the preacher or the elderly. Si de verdad estamos en Cristo, es necesario que hagamos las obras de las que nos habla Efesios 2:10. But if we are true Christian, it is necessary that we do these works as he mentions Tenemos que preocuparnos por quienes viven ni fríos ni calientes. as he mentions in Ephesians 2:10. We have to worry about those that live neither hot or cold. Una buena obra sería imitar al apóstol Pablo, A good work would be to imitate Apostle Paul, que realmente se compadecía
de los hermanos de la iglesia de la Odisea. that he really sympathized with those brothers in Laodicea. Y así nos lo dice en dos, vamos a leer dos escrituras, Colosenses 2:1 y luego 4:16. Dicen Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. So it says in Colossians chapter 2, verse 1, for I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Y luego nos dice también en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los loadicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. And in Colossians 4:16 it says, and when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. El apóstol Pablo conocía de las falsas enseñanzas que se daban en esa iglesia y conocía la tibieza espiritual por la que estaba pasando esa iglesia. So Apostle Paul knew the false teachings that were being shared in that church, and he also knew about the spiritual lukewarmness. Y continúa diciendo en el versículo 16 de Apocalipsis 3, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So we continue with verse 16 of Revelations. And it says, so then, because thou art lukewarm, and neither cold or hot, I will spit thee out of my mouth. Creo que no hay ninguna duda en entender o saber a qué se refiere cuando dice caliente. So I believe we don't have a problem understanding when it says or when it refers to as hot or cold. Pero sí es importante saber y conocer la diferencia entre tibio y frío. But it is important to know the difference between being cold and lukewarm. Todo aquel que es frío donde quiera que esté. Everybody whom is cold wherever they are. Él no aparenta lo que no es de doble ánimo. He doesn't show what he is not. He is not double-minded. Esta persona es fría y punto, y no es piedra de tropiezo para nadie. So this person is cold, period. And they are not a stumbling rock. Se enfrió y se hizo a un lado, se apartó del camino de Dios. So they got cold and they set aside and they strayed away from God's La gente way. sabe cómo es y él no engaña a nadie. Él no dice soy cristiano hoy, mañana y pasado no. But the people know who he is, and he cannot be deceived. And even when we say today I'm a Christian, but tomorrow and the next day I'm not. El frío ya no busca ni se interesa por las cosas de Dios. The cold does not look or doesn't have an interest in the things of God. Ser frío es malo, pero ser tibio es peor. Being cold is bad, but being lukewarm is even worse. La tibieza espiritual describe la condición que vivía la iglesia de la Odisea. The spiritual warmness describes the condition that the church lived in Laodicea. Un cristiano tibio es aquel que se acomoda fácilmente al mundo y es muy semejante a todos con los que se rodea. So a lukewarm Christian is that easily accommodates to the world and is very similar to those that surround him. Profesa seguir a Cristo, pero se viste de cristiano solo los días de culto y los demás días se viste como el mundo. So they proclaim to be Christians, but they only dress as Christians the day of the service, and the other days they dress as the world. Cuando digo se viste, me estoy refiriendo a su comportamiento como cristiano. When I say dress, I'm referring to as their behavior as a Christian. Y a la gente lo ve y dice, bueno, eso no es cristiano. And people see this person as, okay, so are they or not Christians? Para Jesucristo, para describir la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea, So Jesus Christ, in order to describe this lukewarmness spiritually in the church, como lo dije hace un momento, usa de ejemplo las aguas tibias que había en su región. like I said before, he uses the example of the thermal waters that would come from the other city.
y que a consecuencia de recorrido se venían enfriando, se revolvían con el agua y con algún mineral de ahí se ponían impasables, vomitables. En realidad, cuando usted toma un agua caliente y fría, de hecho los médicos dicen que cuando alguien tiene un problema de estómago, que tomes agua tibia y vomitas. So as the consequence of this route of the water coming from the other city, it would mix with the cold water and some minerals. And so this water would become warm and it would become nauseous and you could not drink. And even when the doctors now say when you have something in your stomach to drink warm Si la water. temperatura espiritual de nosotros es como la de la iglesia de la Odisea, So if our spiritual temperature is like the church in Laodicea, o sea, es tibia, it says it's warm. tanto en nuestra comunión con Jesucristo como con nosotros entre hermanos, So much is our communion with Christ as with our other brothers. y también por nuestra pereza de testificar acerca del Evangelio del Señor. And also for our laziness to testify the gospel of the Lord. Si nos comportamos como la iglesia de la Odisea, seremos una iglesia que no se irá en el rapto, porque seremos, como dice la Escritura, vomitados por Jesucristo. So if we continue to be like the church in Laodicea, we will not go in the rapture because we will be vomitable to Christ. Como cristianos debemos meditar sobre estas palabras, As Christians, we should meditate on these words porque sin duda que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se adaptan fácilmente a este tiempo. because without a doubt, our Savior's words adapt to today's. Porque si bien es Times. cierto que no somos incrédulos, Because if it is true that we're not unbelievers, siendo tibios es difícil llamarnos hijos de Dios. but if we're lukewarm, it is hard to say that we are God's children. Aparentamos que no estamos o no somos del mundo We pretend that we're not of this world, y estamos como la mujer de Lot, but we're like Lot's wife, que teniendo ya la salvación a su vista y que todo lo que tenía que hacer era mirar hacia enfrente y diciéndole no voltees hacia atrás porque si lo haces vas a padecer. like that she had the salvation of her life, and all she had to do was keep looking forward, and even with the warnings of that she should not look back. Desoyó ese consejo, no hizo caso, volteó hacia atrás y ¿qué pasó? Falleció. She didn't listen to that warnings. What did she do? She looked back and she perished. El cristiano tibio no resiste mantener su mirada y su caminar con Cristo. The lukewarm Christian cannot maintain their sight and walk with Christ. El cristiano tibio constantemente está volteando hacia el mundo. The lukewarm Christian constantly looks to the world. Y cuando actuamos así, And when we act like this, nuestro corazón está dividido en dos. our heart is divided in two. En el templo estamos donde venimos a adorar a Cristo, nos comportamos o actuamos como cristianos. At church where we worship Him, we behave like actual Christians. Pero cuando estamos en el mundo, nos comportamos y actuamos como el mundo, por no decir mundano, para que nadie se vaya a sentir que lo estoy ofendiendo. But when we are in the world, we behave like the world. Not to say worldly so that nobody can get offended. Cuando nuestro corazón está dividido, una parte para Cristo y la otra parte para los viejos rudimentos del mundo, So when the heart is divided, one part to Christ and the other to the rudiments of the world, estamos dando a entender que no somos ni fríos ni calientes, sino que somos tibios. we are demonstrating that we're neither cold nor hot, but in fact lukewarm. Este mensaje, hermanos, de la iglesia de la Odisea, cuando yo lo estuve leyendo, sí me quedé, no que me asusté, no me espanté. When I was reading this message or this passage, to the church of the Laodicea, I was not frightened, but Pero sí me impactó la manera en cómo Cristo en las 7 iglesias les da la advertencia. I was impacted of how Christ gave them, the 7 churches, the warnings, A nosotros también nos la da. and He gives it to us too.
Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do? Rechazamos esa advertencia. But we rebuke those warnings. Creemos estar calientes cuando en realidad no estamos ni calientes ni fríos, sino tibios. We think we're hot or we're cold, but we're actually lukewarm. Y cuando hacemos esto, que no somos ni fríos ni calientes, sino tibios, But when we are actually lukewarm, where we're not cold or hot, es porque hemos caído en una indiferencia con Jesucristo. it is because we have fallen into an indifference to Christ. Y estamos dando a entender que Cristo no es una prioridad en nuestra vida, And we're saying that Christ is not a priority in our life, que Él no lo es todo para nosotros. that He is not everything to us. En otras palabras, In other words, nos sentimos cómodos con nuestra condición de cristianos tibios. we feel comfortable in us being lukewarm. Y por esta razón Jesucristo nos va a vomitar. And for this reason, Christ will spit us out from His mouth. Nunca, estando en este mundo, nunca seremos autosuficientes. Never in this world will we be autosufficient. Apocalipsis 3:17, seguimos con el mismo libro. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And we continue in Revelations 3:17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. La soberbia de esta ciudad de la Odisea, hermanos, realmente eran soberbios y orgullosos. Y les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. So the arrogance and the prideful of this city was in such a way that I'm going to give you an example to illustrate it better. La ciudad de la Odisea era una ciudad que padecía de muchos temblores. The city of Laodicea was prone to suffer a lot of earthquakes. Pero en el año 60, después de nuestro Señor Jesucristo, But approximately the year 60 after Christ, después de nuestro Señor Jesucristo, after Jesus Christ, sufrió un terremoto que realmente dejó a la ciudad muy devastada. they suffered a great earthquake that left the city devastated. El Senado del Imperio Romano se ofreció a ayudarlos económicamente para restaurar la ciudad. So the Senate of the Roman Empire offered financial help to reconstruct. Pero la Odisea, en su orgullo, en su soberbia, rechazó esa ayuda económica. But Laodicea refused that due to their arrogance and their pride. La Odisea se sentía autosuficiente. They thought they were out of sufficient. Y ciertamente era una ciudad muy próspera. And certainly that the city was very prosperous. Ahí existía una comunidad de judíos muy prósperos. In that city, there was a community of prosperous Jews. Además, ahí también había una intersección que venía del oeste al este, que venía de Éfeso. And there, they had an intersection, one of the most important ones, that would go from east to west in the city of Ephesus. Y la otra vía que cruzaba, que venía de norte a sur, y esta venía de Pérgamo. And the other one was from north to south and would pass through Pergamo. Por lo tanto, su situación geográfica de la ciudad de la Odisea tenía una estrategia muy importante, muy necesaria para la prosperidad de su negocio, de su comercio. So their geographical location situated this city, Laodicea, in a very strategic point for the growth of their financial and businesses. Y como fue una ciudad con mucha solvencia económica, por eso Cristo le dice, porque tú dices, yo soy rico. And this city was of great economic solvency, and that is why Christ says, because you say, I am rich. El problema con esta iglesia era que ellos cuidaban y le daban más valor a todos sus bienes, a toda su prosperidad. The problem of this church was that they took care of what was of greater value and what they possessed. Eso era más importante para ellos que su relación con Jesucristo. That was more important to them than their relationship with Christ. Ciertamente nosotros debemos ser responsables en nuestras actividades seculares.
Certainly, we should be responsible for our secular activities, en los compromisos que tenemos que cumplir, in the commitments that we have to fulfill. siempre ser puntuales y hacerlo con la mejor disposición que nosotros podamos. Always be punctual and be willingful to do it the best that we can. Pero luego entonces, si somos críticos con nosotros mismos en nuestra relación con Dios, así como somos en lo secular, en nuestra relación con Dios, ¿cómo somos? So then, if we are critical about ourselves in our relationship with God, like we are in outside, so how are we? ¿Lo tomamos con mayor responsabilidad y con disposición para glorificarlo, para exaltarlo? So do we take this great, even more of a responsibility and willingness to glorify Him? Realmente cuando And nos exalt reunimos, realmente cuando nos reunimos como iglesia, ¿lo hacemos por amor a Cristo? So when we come together in church, do we really do it for the love, because we love ¿Por Christ? hambre de su palabra? Because we're hungry for His word? ¿O solo venimos a los cultos por venir para decir que soy un congregante más o menos regular o regular? Or do we just come to demonstrate that I'm a regular follower, or more or less? Mientras estemos en este mundo, iglesia, y aunque seamos los más prósperos, nunca vamos a ser autosuficientes si Jesucristo no está en nuestro corazón y si Jesucristo no es nuestra prioridad. So while we're in this world, and even if we are prosperous, we will never be out of sufficiency if Jesus Christ is not in our heart, or if He's not one of our priority. Creo que vamos a terminar por el día de hoy, hermanos, y con el favor de Dios, si Dios lo permite, continuaremos para la otra semana. So we are going to finish today here, and God willing, next week we can continue. Vamos a orar, hermanos. Let us pray, brothers. Padre Santo, le damos gracias una vez más, Señor. Father, we give you thanks once more. Gracias por su palabra, Señor. Thank you for your word, Gracias porque usted nos da mucha revelación, Señor. because you give us revelation, Porque usted no quiere que nadie perezca, Padre. because you do not want anybody to perish. Y ciertamente, Señor, usted nos indica la manera en cómo debemos caminar, And certainly, Lord, you lead us of how we should walk, cómo debemos cuidar, Señor, of how we should take care of el regalo más precioso que usted nos ha dado, que es el don de la salvación. the gift, the most precious gift, which is grace. Le damos gracias, Padre, We give you thanks, God, porque usted no nos deja de su mano, Señor. because you do not abandon us, Porque usted conoce a aquellos que son suyos. because you know who is your son and daughter. Yo le ruego, Señor, I ask you, the Lord, que este mensaje que usted nos ha dado el día de hoy that this message that you have given us today quede en nuestro corazón, Señor. stay in our hearts, Que sea de edificación en nuestras vidas, Padre. that we can learn from it, God, Que sea un caminar de nosotros a un lado de usted y usted con nosotros. that we walk next to you and that you are with us. Porque ciertamente, Because si nosotros caminamos con usted, because if we walk with you, pero usted con nosotros no, but you not with us, ciertamente nuestro destino sería la perdición. certainly we will become in Por eso, condemnation. Por eso le damos gracias, Señor, That is why we give you thanks, God, porque usted es un Dios de compasión, de because you are misericordia, God, a merciful God, de of segundas y mercy, terceras of oportunidades. second and three chances. Perdónenos, Señor, We ask that you forgive us si no hacemos las obras que son de su agrado. if we do not do the works that you want us to. Antes le ruego, Señor, We ask you que siga tocando nuestro corazón that you keep touching our heart para que nosotros podamos escuchar su voz y obedecerla. so that we can hear you and obey you. Quite de nosotros, Señor, todo obstáculo, Señor, toda distracción que nos impida cumplir su voluntad. Remove any obstacle that is preventing us from fulfilling your works. Guarde nuestros corazones, Señor. Guard our heart. Cuídelos, Señor. Take care of us. Quite todo estorbo que hay en ellos, Padre. Remove any obstacle Y in it ayúdenos, Padre, para and help cumplir us to fulfill aquello que usted demanda de nosotros. what you have demanded us to do. Padre, le damos gracias Father, we give you thanks. y exaltamos su santo And nombre we una vez exalt más, your Señor. name once more. Y declaramos, Señor, And we declare que suyo es el reino, el that poder, yours is the kingdom and power, la honra y la gloria, the honor and the glory, desde siempre since forever hasta la eternidad. and to eternity. Amén. Amen.